Bueno, el segundo documento es una propuesta educativa, dice, para atender la diversidad en el contexto del aula. Es decir, una persona que hizo una investigación de qué propuesta podría servir para que se atendiera la diversidad en el proceso educativo, en un salón de clase. ¿Y qué hizo? Se hizo una investigación, se hizo un análisis y se implementaron unas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, esta autora, Rosario, plantea, bueno, lo mismo, trata el concepto de diversidad y bueno, vamos a entrar en materia. Habla de, bueno, ella es como un lugar, un centro rural educativo. Entonces lo primero que hace es un diagnóstico, investiga las características del lugar, la geografía, la demografía, o sea, todos aquellos aspectos externos que pueden influir de pronto en el pensamiento de los niños, en la forma de su comportamiento. Eso fue lo primero. Lo segundo, ella identifica un problema. Ella identifica que en esa institución se conceptúa el ser diferente como si fuera una enfermedad. Entonces eso lleva a unas actitudes discriminatorias por parte de los estudiantes con respecto a pues, las diferencias que puedan encontrarse allí. Cuando se tiene el plan, cuando se tiene el problema, ella idea un plan. Ella se plantea una propuesta para sensibilizar a los estudiantes eh, con respecto a estas dificultades que se presentan por las diferencias que pueden haber allí entre los compañeros. Eh, de esto surge un diagnóstico para conocer la opinión de los educadores. Entonces, ¿qué decisiones o determinaciones se toman? Dice que una de las grandes deficiencias que enfrentan los centros educativos radica en el desinterés, comprender, el colectivo que poseen. Otro factor, no sé qué. Bueno, las determinaciones que ella deduce es que en el colegio hace falta como una atención e intervención a de pronto esos estereotipos o esos prejuicios que los niños se han creado en cuanto a la diversidad, ¿sí me entiendes? Obviamente un niño de preescolar, bueno, aquí no habla, aquí habla de la educación primaria me parece, pero nosotros, bueno, él es de informática, entonces pues no vale. Los niños en ciertas edades de la escolaridad, ellos no conocen conceptos, muchos conceptos. Existen muchos niños que puede que no conozcan el concepto de diversidad. Entonces, este es el primer inicio para abarcar, llegar a intervenir en esto de la desigualdad o desconocimiento de la diversidad y lo que lleva a la discriminación. Bueno, entonces ella dice que lo primero que se debe hacer es poner en puesta, presentar en la educación la diversidad a los niños, mostrarles qué es la diversidad, dónde se ve, cómo, qué hay que hacer y atenderla en el aula. Entonces se plantea un modelo pedagógico donde se reconozcan, comprendan y atiendan, donde se lleva a cabo aceptación, cooperación, criticidad y no sé qué. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Un cambio de actitud hacia la diversidad. Bueno, dice que la propuesta que ella tiene para intervenir, que ella usó, estaba constituida por un plan de trabajo grupal de 9 semanas, dividida en talleres, donde abordarían la diversidad, comprensión y su vivencia, es decir, un taller como teórico-práctico, unos talleres de 9 semanas. ¿Cuál era el objetivo? Que cambiaran esa actitud y concientizar a los niños de lo que significaba la diversidad y de cómo se veía alrededor de ellos. ¿Cuáles fueron los instrumentos? Talleres de mediación, reflexiones, entrevistas, juegos, dinámicas grupales e individuales. ¿Cuáles son los contenidos? Lo que ya nombramos, diversidad, aspectos culturales y valores de la diversidad. Y ahí finalmente unos instrumentos de evaluación para medir los alcances de la propuesta, que fue criterios procesales, formativos y actitudinales nivel escolar. Bueno, en conclusión, lo que este documento quiere decir es que ella observa en aquella institución que existe una problemática en cuanto a la aceptación de los niños para con sus demás compañeros. O sea, en cuanto a la diversidad, en cuanto a niños con diferentes características y las diferencias de estos mismos. Entonces plantea un plan de sensibilización que al final se evalúa, que se lleva a cabo mediante actividades grupales e individuales, donde se abordan todos esos conceptos y se trabaja tanto la teoría como un poco de práctica. Eso es todo.